Buenas tardes, vamos a acercarnos otra vez juntos a la palabra de Dios. Seguimos leyendo el Evangelio según San Lucas. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Nosotros sabemos que Pedro ya conocía a Jesús. De hecho, el pasaje que leíamos ayer nos recordaba aquella situación en la que Jesús entra en lo de Pedro, cura a la suegra de Pedro y después le llevan multitud de enfermos frente a esa casa para que los sane. Pero también es cierto que Pedro hacía más tiempo que conocía el lago, conocía su oficio, y ya sabía que esa había sido una mala noche para él. Había que esperar un mejor momento. No le pareció mal que el maestro quisiera enseñar, no le pareció mal seguramente que la multitud quisiera escuchar al maestro, que se amontonaran para escucharlo, pero sí probablemente el hecho de que hubiera pedido que saliera de nuevo a pescar en un mal momento no le pareció probablemente una buena idea. Basado en su experiencia y recientemente en su mala experiencia. Probablemente obedece por respeto, pero probablemente también con algunas dudas y con pocas expectativas. Me hace pensar en tantos lugares, en principio de la sociedad, donde Dios no es bien recibido, donde Dios no es bienvenido, se lo considera como ajeno, como que hay lugares donde Dios no tiene por qué estar. A veces en el ámbito de la educación, de los negocios, en la política, lugares donde parece que Él no tiene que meterse, podríamos decirlo así. Puede pasar también en la vida personal, puede pasar que haya aspectos de nuestra vida que nosotros consideramos que son lo nuestro. Tenemos nuestra experiencia, tenemos nuestro camino hecho y entonces es poco lo que Dios tiene para decirnos. Y lo más triste todavía es que esto pueda pasar en la iglesia, que tengamos como la sensación de que tenemos, nuestros programas de catequesis, tenemos nuestras actividades más o menos pensadas, tenemos nuestras liturgias preparadas, todas las cosas que tienen que ver con lo religioso. Uno podría decir, eso ya está bien, y es probable que, curiosamente, no dejemos que Jesús siga entrando en estas cosas, no dejemos que Jesús siga entrando en nuestra actividad religiosa. Es raro, pero nos puede pasar. Incluso esta expresión de Jesús, navega mar adentro, dirigida a Pedro y a esa barca que representa a la iglesia, si ustedes recuerdan, fue recogida hace algunos años por la Iglesia de Buenos Aires como arquidiócesis, pensando en un envío misionero. La iglesia tiene que navegar mar adentro en el sentido de que no tiene que quedarse en las comodidades de las orillas, en la comodidad de las costumbres,
en la comodidad de las comunidades que más o menos funcionan bien y hacen bien y enriquecen a algunas personas, sino que la Iglesia tiene que sentirse enviada por Jesús a meterse mar adentro, a mezclarse en medio de las dificultades que a veces el mar, como aquella tormenta que alguna vez el Evangelio también nos cuenta, esas dificultades que el mar nos puede traer. Dios quiere a la Iglesia allí. Esto se puede pensar en grande, en cuanto que la Iglesia necesita una y otra vez repensar hasta dónde está llegando con su mensaje. Se puede pensar en algo un poquito más chiquito, en nuestra comunidad, cuántas veces realmente nos sentimos impulsados a meternos en realidades que nos son desconocidas, pero que sentimos de alguna manera esta exigencia de Jesús de ir a meternos, de ejercer nuestra vocación de ser pescadores de hombres, de no conformarnos con la comodidad de nuestros estilos, nuestros modos. Y también puede pensarse en la vida personal. Cada uno de nosotros puede en algún momento contentarse con ser discípulo y olvidarse de la necesidad de ser misionero, de salir a llevar este anuncio a tantos hombres y mujeres que necesitan escuchar hablar de Dios, que necesitan entender, lo voy a decir de esta manera, que vale la pena que Jesús se meta en sus vidas y en sus cosas para producir pescas milagrosas, para que las cosas sean cada vez mejor. Pidámosle a Jesús esta valentía, primero para descubrir cuáles son las cosas en las que nos hemos conformado con las orillas y después para salir enviados por Él a pescar hombres, a hacer que muchos que hoy no conocen de cerca a Jesús puedan reconocerlo en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.